La Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca, la Facultad de Medicina y Cirugía, les da la bienvenida a la sesión de los jueves y en esta ocasión me es grato presentarles a nuestro ponente. Él es el doctor Enrique Salinas Aragón. Él les voy a platicar un poco, una breve reseña de su currículum. Él es cirujano general y cirujano coloproctólogo, especialista en enfermedades de colon, recto y ano. Posgraduado en el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán, UNAM, México, DF. Parte de su entrenamiento en cirugía de colon y recto en la Clínica Mayo en Rochester, Minnesota. Entrenamiento en motilidad y fisiología gastrointestinal por parte de la Organización Mundial de Gastroenterología. Él es certificado por el Consejo de Cirugía General. Él es certificado por el Consejo Mexicano de Especialistas en Enfermedades del Colon y del Recto. Él es miembro de la Asociación Mexicana de Cirugía Endoscópica, miembro de la Asociación Mexicana de Cirugía General, miembro del Colegio Mexicano de Especialistas en Coloproctología, miembro de la Academia Society of Colon and Rectal Surgeons. Actualmente labora en el consultorio medical ubicado en Eucaliptos 407, letra D, Colonia Reforma. Tenemos un teléfono para sus citas que es el 1328 890 y pues hay un teléfono en urgencias que es 044 951 116 57072. De todas formas, el doctor ahorita que termine su ponencia nos va a compartir nuevamente estos datos por si alguno de ustedes necesita sus datos. Le agradezco mucho, doctor, por su tiempo y por esta plática que nos va a compartir el día de hoy. Muchísimas gracias. Hola, doctora, buenos días. Sí me escucha, ¿verdad? ¿Sí se escucha? Sí, sí se escucha, doctor. Perfecto. Sí, ahorita una disculpa porque con los cambios de clima andamos un poquito roncos, pero con toda la disposición de tener una buena plática hoy con los compañeros. Este, Voy a compartir mi pantalla. Listo. Bueno, vamos a iniciar el día de hoy. El tema del que vamos a platicar es acerca de la detección oportuna de cáncer de colon y recto. Realmente es un tema importante porque, como vamos a ver, es uno de los cánceres que están teniendo mucha prevalencia y mucha mortalidad a nivel mundial. Y eso, desafortunadamente, es porque no nos damos cuenta a tiempo y dejamos que el cáncer avance, porque normalmente no tiene síntomas iniciales y cuando tienes porque ya está avanzado. Entonces, o se confunde con otras enfermedades, como lo vamos a ir viendo en las siguientes diapositivas. Desde el momento que la doctora Nancy me invitó, de verdad le agradezco mucho. Para mí siempre es un placer y un honor compartir conocimientos con médicos de todas las especialidades, estudiantes, médicos generales, y pues qué mejor manera de estar otra vez en casa, ¿no? En la universidad, alma mater mía, y feliz de compartir con ustedes todos los conocimientos. Cuando me invitó a la doctora a dar el tema, pues luego le dije que sí, pero finalmente donde dudé y me quedé así como la ranita, fue cuando me preguntó, oiga doctor, ¿y qué tema quiere usted dar o qué tema quiere usted exponer? Y me quedé así, ¿no? A veces quisiera hablar de los mecanismos moleculares de la tormenta de citocinas como respuesta de inflamación, etcétera, porque pues eso es lo que a veces atrae al público, ¿no? La ciencia y todo lo que pueda generar innovaciones, ¿no? O descubrimientos nuevos. Pero pues recuerdo que soy el coloproctólogo y se me pasa, ¿no? Porque aquí pues yo tengo que hablar
siempre me invitan a hablar de hemorroides, de abscesos, y en esta ocasión pues de cáncer, o detección oportuna de cáncer de colon y recto. Pero vean ustedes, el cáncer de colon y recto ya está considerada como la primer causa de muerte por cáncer. A veces me dicen, oiga doctor, pero da más el de mama, el de próstata, el cervicuterino. Sí, tienen una incidencia mucho más grande, son más frecuentes, pero por los mecanismos de detección oportuna en países como en México, en donde hay una detección oportuna para cáncer de mama, de cervicuterino y cáncer de próstata, pues se disminuye la mortalidad. En cambio, en el cáncer de colon y recto, a veces la gente se muere por cáncer de colon y recto y ni siquiera supo que tenía cáncer de colon y recto, ¿no? Entonces, se está considerando ya una de las primeras causas de muerte por cáncer, y ahorita es lo que vamos a explicar aquí adelantito. Ven ustedes una estadística en México, aunque yo creo que está muy, este, no es el total, porque realmente en México no hay estadísticas tan grandes, pero se calcula que fallecen alrededor de 4.694 personas al año por cáncer colorectal. Pero esto está subdiagnosticado, porque realmente hay gente, como les mencionaba, que se muere del cáncer y no se reporta o no se entra en la estadística. Esto da alrededor de 12 personas que se mueren diariamente. Incluso les mencionaba, pueden ser más. Y eso habla de, si somos 31 estados y la Ciudad de México, pues casi a mitad del país se muere una persona diario por cáncer. Esa es la importancia, y el objetivo de mi plática es precisamente eso, concientizar al personal de salud, hablando de todo el personal de salud, desde estudiantes, médicos generales, algunos especialistas, etcétera, acerca del beneficio de la detección oportuna del cáncer de colon y recto. ¿Por qué? Por dos puntos importantes. Este cáncer es igual que la mayoría, cuando se detecta a tiempo, potencialmente curable. Entonces, sí tenemos una buena sobrevida de los pacientes, hablando de cáncer, pues, a esas 5 años, pero esa sobrevida es muy buena en etapas tempranas. Y el segundo objetivo, pues saber que la colonoscopia es el método ideal de escrutinio para la detección oportuna de cáncer de colon y recto, y ahorita les voy a explicar por qué. Como les mencionaba, ustedes esto pues lo ven todos los días, ¿no? Hay fundaciones, hay periódicos, revistas, radio, televisión, todo acerca de las jornadas de detección oportuna de cáncer de mama, promociones, de hecho en cada hospital, en los servicios sociales de medicina que hacemos, en los de enfermería, hay pláticas dirigidas a todo esto y para concientizar a la gente acerca de la detección oportuna. Incluso ahí en la pre-campaña para gobernador hubo una unidad móvil de mastografías, pero que casi abarcó a todo el estado, ¿no? Entonces, le da mucha difusión, y desafortunadamente, pues en el caso del cáncer de colon y recto, pues no existe, ¿no? También recuerden, nosotros teníamos metas en el servicio social para hacer los papanicolaos y las revisiones cervicales para ver si, para detectar también trastornos o displasias a tiempo para evitar el cáncer de colon, de cervicuterino, ¿no? Y entonces todas esas campañas pues llevan mucho tiempo, son en muchos lados, les digo, hay una gran difusión, y eso hace que realmente haya disminuido la morbimortalidad en el caso de estos tipos de cánceres. El detalle, como les decía, es que el cáncer de colon y recto no tiene un programa de detección oportuna, ocupa el tercer lugar de diagnóstico, o sea, también es frecuente por cáncer en ambos sexos, o sea, no es que solo sea el primer lugar de mortalidad, sino que también es un cáncer frecuente que sí da. En Estados Unidos representa alrededor del 11 al 13% de todos los cánceres y 7.4% de las muertes por cáncer. Pero, digo, esas estadísticas a veces son subdiagnosticadas o realmente no faltaría, pero lo más importante, y en lo que me voy a enfocar en esta plática, es en los dos puntos que están con una letra más grande y en negrita. Vean ustedes, 6% de la población general, o sea, de todas las personas,
en el mundo podrá desarrollar cáncer colorectal en algún momento de su vida. Si aquí ya vemos 66 participantes, ahorita el 6% ha de ser como 4 o 5 de los que estamos penetrados, tenemos el riesgo solo por estar de tener un cáncer colorectal en algún momento. Y el otro detalle es que entre más edad se tenga, es más riesgoso. Es decir, el 90% de todos los cánceres de colon y recto se ha visto que se da en mayores de 50 años. Sin embargo, nosotros hemos visto pacientes con cáncer de colon y recto desde los 19 años, 23 años, etcétera, ¿no? Entonces, esto es lo preocupante, que todos lo podemos desarrollar y que entre más edad tengamos, pues tenemos mayor riesgo de tenerlo. Yo siempre en mis pláticas, y creo que si algunos de los que están aquí conmigo ha estado en alguna conferencia o en alguna plática, sabe que me gusta ejemplificar los temas con casos clínicos porque creo que es donde se puede, disculpe, donde se puede sacar más provecho y ver por qué realmente esa importancia de la detección oportuna. Vean este caso clínico, digo, es un masculino de 29 años, creo que todos tenemos familiares, pacientes de 29 años, sano, ¿no? De hecho, él, un poquito más de contexto, él era prospecto para futbolista profesional, es de Huatulco y nunca había tenido síntomas. 3 semanas antes de que yo lo viera, empezó con un sangrado, que es una sangre roja, sangre brillante, fresca y sin dolor, y un poco de estreñimiento o dificultad para evacuar. Hasta ahí cualquier médico, incluso un especialista o alguien que lo revise, por los puros síntomas, pues podríamos sospechar en que son hemorroides. Y pues realmente, pues hasta ahí por la edad y por los antecedentes no tendríamos mayor problema, ¿no? Entonces, una probabilidad hemorroides por la edad que tiene, ¿no? Y por el tipo de síntomas. Sin embargo, él acudió a una institución pública ahí donde reside, y lo internaron, como tenía dificultad para evacuar, lo internaron por una oclusión intestinal. Hicieron un ultrasonido abdominal y le diagnosticaron una probable intususcepción abdominal a nivel del colon transverso. Entonces, este paciente ya con datos de oclusión intestinal, pero cuando le realizan el ultrasonido, le dicen que probablemente en el transverso pues estaba haciendo una intususcepción. Eso es extremadamente raro, y menos en pacientes de esta edad. Digo, las intususcepciones se dan en pacientes muy bebecitos, en pacientes pediátricos, incluso el sangrado tipo de Grosella en el tacto y todo esto. Y realmente para diagnosticar una intususcepción colónica a veces se requieren de tomografías, etcétera, ¿no? Más estudios un poco más complejos. Y le dijeron al paciente, vamos a operarte, te abrimos y si vemos la intususcepción la resolvemos y te cerramos. Si no vemos nada, pues nada más te abrimos y te cerramos. Y creo que de los 72 participantes que estamos en esta reunión en nuestro sano juicio, pues ninguno hubiera aceptado ese tratamiento, ¿no? Era realmente ir a ver si tenía o no tenía. Y entonces, pues el paciente se dio de alta de ese hospital y fue cuando llegó con nosotros, acudió a revisión, ya con sus síntomas, pues lo primero que hacemos es realizar una anoscopía para ver si realmente son las hemorroides las que están sangrando o viene de más adentro ese sangrado. Entonces, cuando nosotros lo revisamos, pues las hemorroides prácticamente estaban de tamaño normal, no eran un sangrado por hemorroides, aunque por clínica sí parecía, pero vimos que había restos de sangre hacia el nivel de recto. Y entonces, como el anoscopio pues no es un instrumento que pueda darnos más información, tenemos que enviar a una colonoscopía a este paciente. Si este paciente nosotros lo preparamos, de hecho no tenía una buena preparación precisamente porque tenía mucha dificultad para evacuar, es la colonoscopia, y a nivel de 50 centímetros de borde anal, más o menos tenía un sigmoides muy largo, tenía una tumoración, que digo, no se observa bien precisamente porque no hay una adecuada preparación. Tomamos biopsias y corroboramos el diagnóstico de cáncer de colon del tipo adenocarcinoma, que es el más frecuente,
Estadificamos al paciente. Este paciente, para la estadificación, pues digo, hay guías en donde hay que hacer TAC, toraco-abdominopélvicas, doble contraste, lo más sencillo, o si tenemos la disponibilidad, resonancias magnéticas, estudios preoperatorios, y en el caso del antígeno carcinoembrionario, yo siempre les comento, no es diagnóstico, hay pacientes que tienen cáncer de colon y su antígeno carcinoembrionario normal, y hay pacientes que no tienen cáncer de colon y tienen el antígeno carcinoembrionario elevado. Entonces, lo tomamos preoperatoriamente para que después de la cirugía, con ese nosotros le demos el seguimiento y si se eleva, pues puede haber probabilidades de recurrencia. Realmente el antígeno se toma como pronóstico, no como diagnóstico, pero sí hay que tomarlo. Corroboramos, como les decía, el diagnóstico de cáncer de colon del tipo adenocarcinoma y este paciente se le realizó una hemicolectomía izquierda extendida. Me voy a regresar tantito. Si hubieran hecho esto en el hospital donde lo internaron la primera vez, hubieran abierto, el transverso iba a estar completamente normal y lo hubieran cerrado. O sea, a lo mejor si más cuidadosos tocaban hacia el sigmoide, si sentían, se puede confundir con popó el tamaño que tenía el cáncer. Entonces, realmente no le hubieran resuelto nada y lo hubieran sometido a un riesgo más. Aquí está la pieza quirúrgica, si ven el puntero de mi mouse, esta parte es hacia el recto, esta parte es hacia el transverso, sería un colon, un sigmoide bastante grande. Nosotros siempre en las cirugías oncológicas nos apoyamos de un cirujano oncólogo porque pues son resecciones en donde debe incluir todo el mesocolon para ver ganglios, si hay o no metástasis, etcétera. Aquí lo abrimos y este es el tumor, ¿no? Esto se manda a patología, normalmente pues se tienen que dar bordes al tumor. Nosotros pues por el tipo de paciente que tenía un segmento muy largo, pues pudimos hacer una resección muy amplia y muy buena recolección de ganglios linfáticos. Afortunadamente el paciente en el reporte de patología solamente estaba limitado a las paredes, una clasificación en etapa muy temprana, no había ganglios positivos, y pues ahí está el paciente, ¿no? Después de haber estado enfermo, vean la herida, si tuvo una herida de un poquito más grande que lo normal, porque pues hicimos una resección, paciente joven, sano, y pues, pues regresó a su vida prácticamente normal. Digo, no pudo ser futbolista profesional, pero tiene ya otras actividades, ¿no? Entonces, él no tenía antecedentes familiares, no tenía alguna enfermedad de poliposis que puede haber. Entonces, es un cáncer de novo en un paciente de 29 años. Siguiente caso clínico. Vean ustedes, igual, masculino de 23 años, o sea, prácticamente muy joven, sano. Este paciente estudia leyes, un mes de evolución, empezó con sangrado rectal, él sí con hematoquesia, no tan fresca la sangre, digámoslo así, y una pérdida de peso de aproximadamente 8 kilogramos en un mes. Él sí ya tuvo otro síntoma que sí nos puede orientar a algo más, ¿no? Sin embargo, cuando vemos sangrados con diarreas, pérdida de peso en pacientes jóvenes, a veces lo más probable es que tengan diagnósticos como enfermedad inflamatoria, CUSI, Crohn, sobre todo CUSI, aquí en Oaxaca es común, y también nos hace perder peso. Entonces, a final de cuentas, pues no de entrada pensamos en un cáncer, ¿no? Acudió él a un médico particular fuera de aquí y les dijo que tenía hemorroides, que el sangrado era por hemorroides y que necesitaba cirugía. Pues cuando ya le dijeron el costo de la cirugía, la verdad, pues no aceptó el tratamiento y buscó más opciones. Llegó con nosotros, acudió a revisión y realmente lo que hicimos fue la única manera de evaluar las hemorroides para saber si son o no quirúrgicas es con una anoscopía. Digo, a menos que vengan totalmente prolapsadas y sangrando mucho, digo, ahí, y ya no se regresen, pues es un grado 4, pero si queremos ver sangrados por hemorroides grado 2, 3 o 1, tenemos que realizar una anoscopía. Sin embargo, pues sus hemorroides realmente
no justificaban el sangrado que tenía porque tenía unas hemorroides de medianas a pequeñas que no provocaban el sangrado que él estaba refiriendo. Y entonces, pues igual que el otro paciente, fuimos a realizar una colonoscopía. Y en la colonoscopía, es colon normal, vean ustedes, y aquí tenía una tumoración colónica 90 centímetros del borde anal que impedía el paso del endoscopio. Prácticamente estaba cerrando la luz, tenía menos de 1 centímetro la luz del intestino, ya no pudimos pasar y realmente estaba a nivel de ángulo hepático el tumor, ¿no? Igualmente, se tomaron biopsias, se corroboró el diagnóstico de del colon y tipo adenocarcinoma. Se estadifica al paciente, igual se hacen los estudios preoperatorios y lo más importante, un TAC doble contraste para ver si hay metástasis, si hay invasión a ganglios linfáticos, etcétera, y el antígeno carcinomembranario, repito, como pronóstico, no como diagnóstico. Y a él lo llevamos una hemicolectomía derecha extendida, prácticamente quitamos ciego, ascendente y más de la mitad del colon transverso. Y de este paciente se fue él sí tenía ganglios positivos, estaba invadido, tenía un 3A y se fue a quimioterapia. Afortunadamente, al ser joven y sano, pues tuvo un pronóstico y si respondió a la quimioterapia, pues tuvo un mejor pronóstico. Y bueno, siguiente caso clínico, y sobre todo les digo, en los dos casos clínicos anteriores hemos ejemplificado que pueden ser totalmente de nuevo los cánceres, ¿no? Y en pacientes en los que de primera instancia no se puede sospechar en ese diagnóstico, ¿no? Porque, pues digo, no es la edad, no son síntomas de muy temprano, o sea, realmente no habían tenido molestias hasta 1 mes, 3 semanas antes de que fueran diagnosticados. Siguiente caso clínico y último, femenino de 54 años. Paciente que es un personal de salud, de hecho es enfermera la paciente y igual sana. Ella sí, 1 año de evolución con sangrado rectal, sangre roja, fresca, brillante e indolora. Igual, por el tipo de sangrado, pues todos pudiéramos pensar en este momento que son hemorroides. Sana, 54 años, enfermera, y ella sí, pues conocida de un servidor, me decía, doctor, fíjese que estoy sangrando, creo que tengo hemorroides. Le digo, pues cuando guste la reviso, vaya al consultorio y le ayudamos al tratamiento, ¿no? Y me decía, es que me da pena, pasó 1 mes, 2 meses, 3 meses, me volví a decir, oiga, doctor, es que he seguido sangrando, ¿me puede dar una cita así? Vaya al consultorio de mañana y la revisamos. No llegó, le dio pena, y así como se le quitaba y era un sangrado intermitente, pues lo fue dejando. A final de cuentas, al año de que empezó con síntomas, pues tuvo un sangrado profuso que acabó internada en hospital. La vieron los médicos, le tomaron biometría, estaba ya con una anemia leve, le transfundieron un paquete y le dijeron, no, pues ahora sí tiene que ir con el doctor para que la revise y pues vea cuál es su opción de tratamiento. Entonces, llegó con nosotros, ahí sí acudió a revisión, igual, realizamos una anoscopía, les digo, es el estudio ideal para valorar hemorroides internas, y solo encontramos hemorroides grado 1 prácticamente de tamaño normal. Y obviamente esas hemorroides grado 1 pues no justifican el cuadro de 1 año de sangrado y que haya provocado anemia. En ella sí, por la edad, pues sospechamos pues ya con mayor frecuencia en cáncer. Y lo mismo, fue la paciente a una colonoscopía y en la colonoscopía se observa una tumoración rectal a 7 centímetros del borde anal. Por supuesto que por la situación del tumor, pues estaba prácticamente
a nivel o sea, cerquita de las hemorroides, y los síntomas que estaba dando, pues fácilmente se confundían con hemorroides. Aquí está la colonoscopía, este es el apéndice visto por dentro, y el resto se ve normal, y a 7 centímetros pues está la tumoración. Entonces, igualmente se corrobora el diagnóstico de adenocarcinoma, se estadifica a la paciente, tomografía, antígeno, etcétera, y en ella realizamos una resección anterior baja con engrapadora porque tenía un borde para poder hacer la anastomosis, ¿no? Ella también tuvo ganglios positivos, se fue a radio, quimioterapia, porque en el recto sí hay que dar radioterapia para evitar recurrencia. Entonces, como ven, son pacientes que de inicio nunca pensaron que podían tener cáncer, nunca se sospechó que podía tener cáncer. Los síntomas son o parecen de otras enfermedades. Y entonces, pues sí, tenemos que hacer una evaluación de un paciente con sangrado pues, un poquito más allá de, pues son hemorroides, ¿no? De solamente pensar en hemorroides, porque se confunde, y más si tiene algunos otros datos clínicos, como pérdida de peso, la edad mayor de 50 años, etc. Pero pues lo más importante, y que realmente esos ejemplos ya son pacientes que tenían cáncer, pero lo más importante, al igual que en mama, al igual que en cervicuterino, pues es la detección oportuna. Y si, como decían, si tu cuerpo no te habla, pues pregúntale, ¿no? El cáncer de colon preocupa poco a la gente, como les comentaba, realmente hay gente que dice, no, eso casi no existe porque ni lo he oído, ¿no? Pero es el que más muertes provoca. Como les comentaba, es uno a nivel mundial de los que más muertes está produciendo. Y vean ustedes, todos estos actores famosos, cantantes, presidentes de Estados Unidos han tenido cáncer de colon, y afortunadamente en la mayoría es un cáncer que no es tan agresivo, no es tan rápido. Haciendo los tratamientos adecuados, la mayoría responde. Digo, yo creo que todos los conocen, incluso al mismo Papa, ¿no? Tuvo ahí una cirugía por cáncer de colon. Entonces, pues le puede pasar a cualquier persona, ¿no? No hay algo específico de por qué. Pero vean ustedes, como les decía, el cáncer de colon y recto es curable en términos oncológicos después de 5 años si se detecta a tiempo. Imagínense ustedes cuántas personas conocen que hayan padecido de cáncer colorectal. Si normalmente cuando hago esta pregunta en foros o en conferencias, pues normalmente 3, 4 personas levantan la mano de un grupo de 100, ¿no? Pero si nosotros preguntáramos esto, ¿cuántas personas mayores de 50 años conocen? Pues ahí prácticamente todo el auditorio, todos los que estamos aquí, podríamos estar levantando la mano, ¿no? De los 80 participantes, pues conocemos personas mayores de 50 años, prácticamente todos. Y entonces vean ustedes esta estadística. Solamente el 10% del cáncer de colon se diagnostica en etapas tempranas. 10% en etapas tempranas. La mayoría entre estadios 2 y 3, y del 24 al 28% en estadios totalmente tardíos. Entonces, es muy poquito el diagnóstico temprano que se está haciendo a nivel mundial, ¿eh? Igual que la mayoría de los cánceres, no es posible identificar una causa específica. O sea, si, oiga, ¿por qué del cáncer? Por una combinación promovida por factores ambientales, países con alto índice de desarrollo o con mucho combustible de metales, dietéticos, pues, dietas muy procesadas, ultraprocesadas, grasas, carbón, y genéticos, judíos Ashkenazi, japoneses, y pues también se juntan todos estos factores y es
que hacen esa promoción o promueven la formación de cáncer de colon y recto. Por ejemplo, la grasa, pues un alto consumo en grasa y colesterol se asocia con con incremento del riesgo de cáncer colorectal. ¿Por qué? Porque las grasas producen una reacción en cadena en el tubo digestivo que producen sustancias carcinógenas, y también cuando comemos mucha grasa, pues se libera muchos ácidos biliares que se combinan con las sustancias carcinógenas y actúan como promotores de formación de cáncer. Y pues si nosotros revisamos nuestra dieta, pues creo que es la de todos, ahorita saliendo de aquí a desayunar, pues se parecería más a la de arriba que a la de abajo, ¿no? Y digo, esto es algo muy complejo, sobre todo aquí en Oaxaca, porque pues nadie nos podemos resistir a este tipo de dietas, más ahora que vino muertos, tamales, chocolate, pan, es totalmente difícil, ¿no? Es como cuando mis amigos internistas quieren controlar un diabético, pues se les hace muy difícil porque precisamente pues es la comida, yo creo que de las mejores comidas a nivel mundial, la comida oaxaqueña. Entonces, pues sí hay que ir concientizando también al paciente que no se le prohíbe nada, pero pues que tiene que empezar a comer más sano, nutritivo y balanceado. No solo por el cáncer de colon, sino por salud en general. Factores dietéticos, por ejemplo, algunos micronutrientes y antioxidantes, etcétera, han demostrado efectos inhibidores, o sea, protegen contra el cáncer de colon y recto. El calcio, para lo que se suplementan con calcio, disminuye la respuesta proliferativa de las células epiteliales del colon ante el consumo de grasa. O sea, cuando comemos mucha grasa y por alguna causa tomamos calcio, pues podemos tener un factor protector. Las vitaminas A, C y E también propiedades antioxidantes que tienen un efecto anticarcinógeno, incluso no solo en cáncer de colon, sino también en otros tipos de cáncer. Y algo que normalmente pues, no tomamos en cuenta es el selenio, que es un cofactor para que la peroxidasa de glutatión proteja las células contra la lesión oxidativa. O sea, así como hay factores promotores, también las vitaminas y algunos micronutrientes hacen que haya una protección con efecto inhibidor contra el cáncer de colon. Otros factores, pues el alcohol. El alcohol incrementa el doble el riesgo de cáncer de recto. O sea, de 100 alcohólicos, 12 tienen un riesgo de padecer cáncer de colon y recto. Aumenta la eficacia de los carcinógenos y produce mayores cantidades de metabolitos carcinógenos activos a partir de los carcinógenos del tabaco. Es decir, combinando alcohol y tabaco, todavía aumenta más el riesgo. Fumadores crónicos tienen una fuerte asociación con formación de adenomas colorectales que a final de cuentas son los que van a producir el cáncer, y es lo que voy a explicar más adelante. El tabaco, pues no solo de cáncer de colon, cáncer de pulmón, lengua, boca, etcétera, ¿no? Yo creo que de los factores más carcinógenos en todo el mundo. Algunos factores protectores como el café y el té. Se ha visto que el café tiene un factor protector para el cáncer de colon en 6 o más tazas. Para los que tomamos mucho café, pues digo, tenemos que tomar mucho para poder tener ese efecto protector. Lo que pasa es que también hay gente que toma mucho café y pues le da gastritis, colitis y de todos modos no lo tolera, ¿no? Y los té es un factor protector en cáncer de recto en 2 o más tazas. Otros factores, la radiación. Después de radioterapia aumenta el riesgo. Hacen proctitis por radiación normalmente pacientes con, sea de próstata, pacientes que se manejan de cervicuterino, cáncer cervicuterino con radioterapia. Quema el recto, digo, nosotros nos toca ver muchas proctitis por radiación, a veces muy severas, y entre más tiempo vaya pasando esas lesiones o esa quemadura que se provocó por la radioterapia, aumenta el riesgo de cáncer de colon. Entonces, a esos pacientes que se les dio radioterapia por cáncer de próstata o cáncer de cervicuterino, hay que estarlos vigilando para que no vayan a producir un cáncer de recto. Como sabemos, la actividad y el ejercicio pues van a disminuir el riesgo no solo de cáncer colorectal, sino de muchas enfermedades
y se recomienda al menos 4 horas por semana como mínimo. Enfermedades como el CUSI, que dicen, es de anglosajones. Aquí en Oaxaca tenemos una serie alrededor de 70 pacientes con seguimiento de CUSI. Y normalmente la mayoría son de la costa, de la sierra, más morenitos y más bajitos que yo. Entonces, no es una enfermedad tan anglosajón normalmente, o sea, normalmente sí, no es tan frecuente, pero sí son muchos pacientes los que nosotros vemos aquí en Oaxaca, ¿no? Entonces, tener CUSI, entre más tiempo vaya pasando con esta enfermedad, va teniendo un riesgo mayor, ¿no? Después de los 10 años aumenta 2%, 20 años 8%, 30 años 18%. Entonces, obviamente esto por años de enfermedad, ¿no? Del diagnóstico, hay veces que se diagnostican a los 10 años, 15 años, 20 años, y a partir de ahí empezamos a contar este porcentaje. Todos los pacientes por protocolo en enfermedades de CUSI y Crohn, cada año hay que hacer una colonoscopia con tomas de biopsia aleatorias. Y a final de cuentas, y la más importante, esta diapositiva prácticamente va a resumir toda mi plática, y digo, si la pueden tomar captura o la pueden guardar, sería lo ideal, porque todo lo que les he platicado, los ejemplos que vimos, pues prácticamente se van a resumir en esta diapositiva, y es la que yo quiero que les quede muy clara, y que si se llevan esta diapositiva prácticamente pues entendieron toda la plática. Si ustedes ven, el colon normal pues tiene su epitelio. Si ese epitelio se generan mutaciones en los genes APC promovido por factores dietéticos, genéticos y ambientales, empieza a crecer, y entonces empieza a proliferar un epitelio hiperproliferativo. Pero hasta aquí no es cáncer. Y si nosotros hacemos una colonoscopia, prácticamente también la estaríamos viendo normal. Pero ¿qué pasa? Que el siguiente paso es que haya mutaciones en el gen KRAS, y entonces sí, ese epitelio proliferativo provoque un tumor que se llama adenoma. Este adenoma es un tumor benigno, no es maligno, no es cáncer. Este es como las lesiones, bueno, de hecho se reportan en patología: pólipo, adenoma tubular, túbulo velloso, que son los de más riesgo, y ya de ahí pues el inflamatorio, el juvenil, etcétera. Pero también cuando ya empieza a haber cáncer y empieza a crecer aquí, patología nos lo reporta como displasia 1, 2 y 3, ¿no? Que leve, moderada y severa, que la displasia severa pues es la antesala del cáncer. El 30% de estos pólipos, de un pólipo, tiene riesgo de convertirse en cáncer, 30-40%. Entonces, aquí no es cáncer. Cuando yo hago una colonoscopía y encuentro un pólipo, como este que está aquí en la imagen, ves que está grande, pero hay más chiquitos, hay más de diferentes. Hay sésiles y pediculados, pero a veces son muy chiquititos, a veces son como este. Hay que quitarlo, porque este pólipo, si yo no lo quito, en un futuro, no hay un tiempo específico, pero tiene un riesgo de cáncer. O a lo mejor ya es una displasia severa, y si no lo quito, pues en poco tiempo el paciente va a tener cáncer. En este punto, cuando es adenoma, esta secuencia es predecible para el cáncer de colon y recto. El 90% de los cánceres de colon y recto aparece con esta secuencia. Es decir, normal, proliferativo, y adenoma, que es un tumor benigno. Si yo hago una colonoscopía en este punto, cuando es adenoma, y lo quito, a ese paciente ya no le va a dar cáncer. O sea, ni siquiera va a haber que operarlo, le voy a quitar el riesgo, y dependiendo, hay guías obviamente de seguimiento. Si este pólipo sale de alto riesgo, se lo hago a los 6 meses. Si ya no hay pólipos, pues hasta dentro de 5 a 10 años. Si es de bajo grado, se lo hago al año un control. Si no hay pólipos, 10 años. Si de control
hay un pólipo, se vuelve a quitar y se le vuelve a hacer una de control a los 6 meses o al año, dependiendo del reporte de patología. Entonces, la detección oportuna de cáncer de colon y recto debe ir enfocada a encontrar pacientes en este punto, antes de que sea cáncer. Si de por sí estamos diagnosticando cánceres en etapa temprana en muy poquito, pues ¿cómo voy a poder hacer yo para detectarlos aquí? Y ese es el objetivo de esta plática. ¿Por qué es difícil? Porque el adenoma como tal, a menos que estén grandes o medianos, y también dependiendo de la localización, los adenomas prácticamente no dan síntomas. Los adenomas son asintomáticos. Y si están en recto y dan síntomas, dan sangrados que se parecen a hemorroides. Entonces, esta es la parte en donde vamos a ver cómo podemos detectar nosotros a los pacientes en esta etapa. Cuando ya a final de cuentas el adenoma degenera, hay mutaciones en la que la última es la P53, entonces sí, se convierte en un adenocarcinoma. Y ahí sí, depende mucho de la invasión hacia la pared. Puede haber un cáncer muy grande que tape la luz, pero si no invade la pared o invade poquito la pared, es de más buen pronóstico a que sea chiquito y esté invadiendo la pared y ganglios, ¿no? Entonces, no depende siempre del tamaño, sino de la invasión. Obviamente, como les decía, la idea es que yo pueda detectarlo antes de que sea cáncer. Y aquí está, ¿no? Otra imagen. No es lo mismo encontrar un pólipo y por la misma colonoscopia poderlo quitar a ver un cáncer, tomar biopsias y tener que llevar a este paciente a cirugía, ¿no? Totalmente diferente. Y entonces, la colonoscopia se ha dicho que es el método endoscópico de elección para la detección oportuna de cáncer de colon y recto. ¿Por qué? Porque permite la detección y resección de lesiones premalignas, es decir, pólipos. Si yo encuentro un pólipo, a menos que sea muy grande y muy complejo, a veces no se puede quitar y sí hay que llevar al paciente a cirugía, pero no es lo mismo quitar un pedacito por pólipos a hacer una resección por cáncer, pero la mayoría se puede quitar por la misma colonoscopía. Día final de cualquier prueba de escrutinio positiva. Es que doctor, en la escuela me dijeron que si sale de sangre oculta en heces, puede tener cáncer, sí, pero hay veces que la sangre oculta en heces también la tiene un paciente con hemorroides, con fisuras, con todo lo que se haya estreñido, etcétera. Entonces, o con pura irritación perianal. Entonces, si yo encuentro o le mando una prueba de sangre oculta en heces y sale negativa, puede tener cáncer. Entonces, no es algo confiable y si sale positiva, tiene que ir a una colonoscopía. Un paciente con las nuevas pruebas FIT, estas que anuncian que son para detección, si sale positiva, tiene que ir de todos modos el paciente a una colonoscopía y pues ya puede ser cáncer. Y la otra es que como toma ADN fecal, son en muestras fecales, puede detectar pólipos, pero si sale positivo, pues también tiene que ir a una colonoscopia el paciente. Y en el caso de las pruebas FIT, incluso un estudiante de aquí de la Universidad de Oaxaca está en un protocolo en el INCAN de servicio social acerca de las pruebas FIT, ¿no? Porque son relativamente nuevas, están en estudio y no sabemos hasta dónde puede haber falsos positivos o falsos negativos. Entonces, un paciente con riesgos de cáncer o con pruebas positivas de escrutinio, cualquiera, un colon por enema, se ve una imagen, pues hay que ir a colonoscopía, ¿no? Entonces, ¿para qué hacemos dar vueltas al paciente? ¿Para qué hacemos gastar a los pacientes? Mejor, ahorita les voy a explicar las indicaciones de la colonoscopía. Y vean ustedes, esto, hacer una colonoscopía de prevención o preventiva, reduce la incidencia de cáncer de colon y recto en 50% en personas asintomáticas, es decir, que no tenían ninguna molestia y que les iba a dar cáncer, la mitad les estamos quitando el riesgo. Tiene una alta sensibilidad y especificidad, en medicina no hay 100%, pero es aceptable y complicaciones por polipectomía son muy bajas, perforaciones en 2% y hemorragias en 0.5%. Cuando hay una perforación se ponen unas grapas por el mismo
colonoscopio, se hace una vigilancia y esta es sobre todo cuando se hace instrumentado, es decir, que se quite el pólipo y son pólipos bastante complejos. Normalmente las complicaciones por colonoscopia diagnóstica prácticamente son nulas o en cero. Y entonces sí, ¿a quién le tengo que realizar una colonoscopia para detección oportuna de cáncer de colon y recto? Las indicaciones de colonoscopia: sangrado, estreñimiento, diarrea crónica, sospecha de CUSI, cáncer, lo que sea, ¿no? Pero una colonoscopia sin síntomas, es decir, como un Papá Nicolau, una mastografía, cada año tienen que ir las mujeres a realizársela a partir de cierta edad en mama y a partir de las relaciones sexuales en cervicuterino, los hombres de próstata. Entonces hay que ir dando un seguimiento cada año. Bueno, ¿cómo hacemos la detección oportuna? Le tenemos que hacer una colonoscopia, a la población general mayor de 50 años. Todos los pacientes que tengan 50 años o más, necesitamos hacerle una colonoscopia. En Japón, como hay una alta incidencia, hay un sistema de salud desde los 45 años, que incluso las nuevas guías ya marcan la edad de 45 años a nivel mundial, empiezan a hacer colonoscopías para detección oportuna de cáncer de colon y recto. Desafortunadamente, si ustedes llegan a una institución aquí en Oaxaca o en México pidiendo una colonoscopia de detección oportuna, pues ni para los pacientes con sangrados masivos, de sangrados diverticulares, a veces no tienen, pues difícilmente harán una por detección oportuna, ¿no? Entonces, ahí está el verdadero reto: empezar a hacer pruebas de escrutinio a partir de los 45 años. Afortunadamente, si sale normal, no hay que hacerla al año, hay que hacerla hasta dentro de 10 años, nos protege 10 años, a menos que haya síntomas antes, ¿no? Entonces, si hacemos una colonoscopia de detección oportuna y sale normal, se la tendremos que repetir hasta los 10 años después. También, ¿a quiénes? Población con antecedentes familiares o síndromes hereditarios de cáncer de colon y recto. Una poliposis familiar, pues ya sabemos que esta familia tiene, pues hay que hacerle colonoscopías desde chiquitos a los de esa familia, ¿no? Pacientes que tuvieron un familiar con cáncer de colon y recto directo 10 años antes del diagnóstico. Por ejemplo, el paciente de 29 años que vimos en el ejemplo, su hija, en ese entonces tenía 3, cuando cumpla 19 años, es decir, 10 años antes de que se le diagnosticamos a él, tiene que ir a una colonoscopia de detección oportuna. Si se lo diagnostican a los 40 años, pues a los 30 años los familiares, hermanos e hijos tienen que ir a una colonoscopia. Si se lo detectan a los 70, pues bueno, ahí desde los 45 ya hay que empezar con la detección oportuna. Y también a pacientes que tengan síntomas tempranos de cáncer, como los pacientes del ejemplo, los dos primeros. No tenían 45 años, no tenían antecedentes, pero tenían síntomas tempranos de cáncer y pues tuvieron que ir a una colonoscopia. Y afortunadamente uno se detectó en una etapa bastante temprana, ¿no? Entonces, estas son las 3 indicaciones para realizar colonoscopías de detección oportuna y poder nosotros encontrar pólipos y no cáncer. La colonoscopía es un procedimiento que no duele, se ceda al paciente, hay que prepararlo un día antes eran 3 días con aceite de ricino y un montón de cosas, dietas líquidas. Ahorita, afortunadamente, hay preparados que se toman un día antes, se limpia muy bien el intestino y nosotros podemos hacer la colonoscopia. Incluso ya hay dispositivos como que traen el colonoscopio en donde cambian los colores para ver pólipos muy, muy pequeñitos, ¿no? Entonces, es un procedimiento rápido, sencillo, ambulatorio. Esta es una colonoscopia normal. Es importante nosotros poderla hacerla completa. A veces
vienen pacientes que me piden rectosigmoidoscopías. La rectosigmoidoscopía solamente llega hasta el colon descendente, recto sigmoides y un poquito de colon descendente. Si el cáncer está en transverso, pues no lo vamos a ver. Si el CUSI está o la causa de sangrado está más hacia adentro, no la vamos a ver. Entonces, lo ideal es hacer la colonoscopia completa. Este es el apéndice visto por dentro, en el ciego, y los diferentes segmentos del colon. Y precisamente con esa falta de difusión, pues ha habido, como en todos los tipos de cánceres, un Día Mundial contra el Cáncer de Colon, se celebra cada 31 de marzo. Listoncitos azules que normalmente se ponen. Y aquí esto de detección oportuna, pues es eso, anticiparse al cáncer de colon, buscar pólipos o pacientes que no tengan ninguna alteración para que los protejan por 10 años. Y hay en Estados Unidos ahorita es muy, ese día hay eventos, carreras, a mí me tocó la de la Mayo Clinic cuando estuve ahí, a correr la carrera contra el cáncer de colon, van muchísima gente, desafortunadamente en México no le hemos dado esa importancia y por eso es que tratamos en la Asociación Mexicana de Cirujanos de Colon y Recto y en el Colegio de Coloproctólogos, pues hacer mucha difusión con pláticas, pasando esta información, pues prácticamente al público en general, ¿no? Incluso hay una guía de práctica clínica, así como en todas las enfermedades. De esto, soy honesto, yo ni la conocía, hasta hace como 5 años que la encontré. Obviamente, la mayoría de las prácticas en hospitales de tercer nivel se basan en estudios o en guías a nivel mundial, ¿no? En las guías europeas, en las guías de la Sociedad Americana de Cirujanos de Colon y Recto, etcétera. Pero en México sí hay una guía de práctica clínica para la detección oportuna y diagnóstico de cáncer de colon y recto no hereditario desde el primero, segundo y tercer nivel de atención. Entonces, digo, así como hay guías de práctica clínica para todo está regulado en todas las instituciones de salud, también hay una guía de práctica clínica. Bailes, digo, todo esto, si ustedes ven, pues es en Estados Unidos, porque van dirigidos a todas las poblaciones. Mis maestros, el doctor Eric Guzmán en la Mayo Clinic, el doctor Siquera y el doctor Quintín, que en ese momento era el jefe de cirugía de colon y recto de nutrición, pues ellos prácticamente es una réplica o el seguimiento a todo lo que ellos hacen para la detección oportuna del cáncer de colon y recto. Como ustedes saben, nosotros hemos hecho jornadas, eventos con coloproctólogos que han venido de México, Puebla, Monterrey. Él es ahorita el que es jefe de cirugía colon y recto en el Hospital Militar. Actualmente fueron mis alumnos, son mis amigos, y todos ellos han venido a platicarnos de estos temas en las jornadas que hemos realizado. Yo me he dedicado también a dar pláticas no solamente a médicos, a especialistas, sino también a público en general, en grupos de riesgo, jubilados, del ISSSTE, del seguro. En el consultorio ustedes pueden encontrar este tríptico, digo, aquí es información, pero realmente lo importante es lo del otro lado, esto, en donde todo lo que yo les comenté viene explicado en un lenguaje muy claro, pero para los pacientes. Nosotros, si alguien gusta, le puedo regalar algunos, lo tenemos afuera del consultorio. Cuando llegan los pacientes, pues se les está pasando esa información de, pues, los riesgos que existen, que no dan molestias, y que si es curable se detecta a tiempo, y pues que hay que hacer una colonoscopía. En el Facebook, tengo una página que se llama Coloproctología Oaxaca. Ahí nosotros hablamos con lenguaje obviamente para los pacientes, para que se concienticen de que se tienen que hacer una colonoscopía, ¿no? Vean ustedes, 20 minutos que te pueden hacer vivir muchos años más, cumple 50. Y esto, aquí están los resultados de estas
de estas jornadas y de estas pláticas, ¿no? Ustedes ven, este es un paciente, vean ustedes la edad, 52 años, motivo del estudio, escrutinio. No tenía síntomas, él lo detectamos en una plática, bueno, dijo que quería hacerse la colonoscopia de escrutinio y le detectamos 2 pólipos, este chiquito que está acá y este un poco más grande. Se quitaron y si estos le iban a dar cáncer en 5 o 10 años, le quitamos el riesgo. Al año le hicimos su colonoscopia, no tenía pólipos y ese paciente queda protegido por 10 años más y obviamente hay que seguir la vigilancia. Entonces, ese paciente prácticamente quedó curado de un cáncer de colon. Otro paciente, él ya le habían diagnosticado pólipos rectales en una de escrutinio, no se los quitaron en donde le hicieron la colonoscopia, vino con nosotros y vean ustedes, este de acá y acá es el mismo y este es el mismo. El 4 y el 5 son el mismo pólipo en diferente proyección y el 7 y el 8. Por colonoscopia se quitaron esos pólipos. Igual, el paciente salió con adenoma tubulovelloso de alto riesgo, pero al quitar los bordes libres, ese paciente está curado también del cáncer. Ni siquiera tiene que llegar a una cirugía de resección. Otro paciente, vean ustedes, 30 años, él venía por sangrado de más adentro y sobre todo en la última imagen se ven pólipos muy chiquitos alrededor. Estos, ¿no? Ahí están chiquitos, pero se tuvieron que quitar todos con unas pincitas de biopsia. Que son muy pequeños, digo, a lo mejor los dejamos crecer y después es más complejo quitarlos. El resto del colon estaba normal. Vean ustedes, este paciente, 6 años, niño de la costa, que se había ido a vivir a Estados Unidos, empezó a sangrar, lo habían visto pediatras, médicos generales, por sangrado, parásitos, todo le dieron, hasta que llegó aquí, le hicimos una colonoscopia y le encontramos un pólipo a nivel de colon transverso. Lo quitamos, lo mandamos a patología y el reporte fue una displasia de alto grado. O sea, este paciente o este niño a los 6 años ya tenía un pólipo con displasia de alto grado. Y eso en un tiempo no específico, pero en tiempo corto, se iba a volver cáncer a los 6 años. Entonces, al año le hicimos su control prácticamente normal y a este niño hay que estarle dando un seguimiento cada 10 años con su colonoscopia de control. Entonces, todos estos pacientes los hemos detectado en una etapa en donde, como les decía, ni siquiera es cáncer. Y eso hace que disminuyamos el riesgo pues como yo siempre les digo, ustedes cómo prefieren ver a ustedes y a sus seres queridos, así o como en la imagen de la derecha, disfrutando de nuestra bella ciudad y de sus hermosas fiestas. Pues por mí es todo. Tenemos una página de Facebook que se llama Coloprocología Oaxaca, el Instagram de Dr. Enrique Salinas y una página web de drenriquesalinas.com.mx donde viene la información, viene información para pacientes y pues para mí, como les digo, siempre es un honor, un placer compartir experiencias y conocimientos con todos los médicos y más de nuestra alma mater, ¿no? Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor Salinas. De verdad es un gusto, un honor tenerlo. Esta vez con esta ponencia tan importante donde nos vuelve a hablar, digo, tuve la oportunidad de escucharlo en el mes de marzo, me parece que tuvo su simposio de precisamente que hizo aquí en la universidad y que también fue sin costo. La verdad es que usted es una de las personas que se ha dedicado a dar esta capacitación, como bien dice, a todos los médicos y esto es bastante bueno porque pues me llamó muchísimo la atención saber que ahorita ya este problema ya no se presenta nada más en gente mayor a 50, sino en estos jóvenes, desde edades ya muy, muy jóvenes y pues ir rompiendo ese tipo como de encasillar a los pacientes, nada más que si tiene 30 no sospecharlo porque está joven, entonces ya ir pensando más en estos diagnósticos precisamente por los riesgos que usted nos decía, los factores de riesgo que ahorita
debido a pues cambios de todo, ¿no? De nuestra alimentación y todas estas cuestiones que ya nos había comentado, pues los pacientes ya están presentando este problema en edades mucho más jóvenes. Y pues gracias, doctor. Así es. ¿Hay algunas Sí, creo que hay preguntas? preguntas. Sí, aquí tengo una, Mire, dice, ajá, dígame. la doctora Judith dice, entonces la prueba FIT ha venido a sustituir la prueba de sangre oculta en heces. Sí, de hecho la prueba FIT es algo que, como les decía, es algo relativamente nuevo que detecta ADN de heces fecales y perdón, ADN en heces fecales con muy alta sensibilidad. Hay muchos protocolos nuevos, incluso un alumno de ahí de la Facultad de Servicio Social en el INCAN tiene un protocolo de prueba FIT ahorita, o ya acabo, no sé, pero hasta ahí me quedé hace unos meses, y y lo que se está estudiando es eso, qué tanta probabilidad de falsos positivos y falsos negativos, porque digo, una sangre oculta en heces, pues puede ser hasta porque se limpia uno, se raspa y va a salir positiva, ¿no? Entonces, la prueba FIT es muy específica para detectar ADN en heces fecales y obviamente para cáncer colorectal. Aquí el único detalle es que lo que nosotros queremos es detectar los las alteraciones antes de que sean cáncer. O sea, no cuando ya son cáncer, sino cuando son pólipos, que son benignos, ¿no? Y a veces la prueba FIT pues, sí puede tener un falso negativo en este aspecto. Entonces, eh, se sirve mucho y está en boga porque es muy económica, no necesita una preparación como tal, pero también si sale positiva, el paciente tiene que ir a una colonoscopia. Gracias, doctor. Dice el doctor Luis Leonardo, dos preguntas para el doctor. ¿La colonoscopía se realiza en consultorio o en quirófano? ¿Y cuál es su costo? Bueno, la colonoscopia se realiza, depende de dónde estemos. Obviamente, hospitales grandes tienen salas de endoscopía exclusivamente para eso. Aquí en Oaxaca hay hospitales que algunos las tienen que hacer en quirófanos chiquitos o en salas de endoscopía. Nosotros tenemos una sala de endoscopía ya equipada para tratar de, porque también pues vas a hacer una clínica y te sube mucho el costo, ¿no? Y tratar de hacer costos muy justos y accesibles. Nosotros mm, la cobramos en 6,000 pesos, ya incluyendo material, medicamentos, honorarios, colonoscopio, que probablemente sea uno de los más actualizados de aquí de Oaxaca, honorarios de la ayudante, todo prácticamente en 6,000 pesos. Digo, aquí en Oaxaca hay hasta entre 8 y 12,000 pesos que cobran, nosotros tratamos de hacerlo lo más justo, ¿no? Y sin embargo, cuando hemos ido a jornadas de jubilados y eso, y se juntan varios, sí hemos hecho jornadas de 10, 12 colonoscopias y podemos reducir todavía el costo cuando se trata de detección oportuna de cáncer de colon y recto, ¿no? Nos invitan y pues hay gente que se anima y pues entre más sea, nosotros, pues, digo, también apoyamos un poco, reducimos más el costo, pero pues sí depende de cuánto se puedan juntar. Uh -huh. Gracias, doctor. Dice el doctor Alejandro Juvenal. Excelente ponencia, doctor Salinas. La Gracias. prueba de inmunoquímica fecal, ¿qué tan confiable es? Y el Sí, costo nuevamente. Ajá. claro, la inmunoquímica fecal es pues prácticamente la prueba FIT. Entonces, la que hablábamos hace rato, ahorita, como les decía, realmente no hay un estudio contundente que nos diga que es confiable. Sí sirve, porque pues detecta cáncer, el ADN del cáncer, es barata, no hay mucha preparación, pero realmente no está determinada como la detección oportuna real ahorita, no está estandarizada para ese aspecto. Obviamente yo creo que con tecnología o entre más pase el tiempo, pues va a ser más fácil y más barata, ¿no? Alrededor de 800,000 pesos que pueda salir la prueba FIT, pues digo, sería lo ideal. Y pues ya mencionábamos el costo de las colonoscopías. Dice la doctora Marta Virginia Castellanos, ¿la diverticulitis se considera como riesgo de cáncer de colon? No, la diverticulitis tiene una etiopatología totalmente diferente. No hay manera. Lo que sí es que se puede confundir. Algún día
tuvimos un paciente que me interconsultaron, estaba hospitalizado por diverticulitis, en la tomografía no desinflamaba, tuvimos que hacer la colonoscopia y no era diverticulitis, realmente lo que siempre tuvo fue un cáncer de colon. Se puede confundir, pero no es un factor de riesgo. Gracias, doctor. Doctora Claudia Leonor dice, gracias, doctor, por su excelente ponencia con un enfoque tan dinámico. Y doctor Armando Aguilar, sus datos, doctor, por alguna consulta. Sí, Hay muchas felicitaciones, doctor. Ajá. gracias, doctora. Sí, pues aquí le digo, están las páginas, ahí vienen casi todos los datos, la página web y en el Facebook y en el Instagram. Nosotros estamos ubicados aquí en Eucaliptos 407, letra D, en la colonia Reforma, y el teléfono, mi celular particular es 951-165-7072. Si alguien tiene alguna duda, incluso nosotros, como les comentaba la jornada que tuvimos, hay gente que me llama para, oiga, doctor, es que tengo un paciente y así. Yo los apoyo sin costo, a veces digo, o familiares, no hay problema. O sea, el chiste es que puedan ser mejor diagnosticados no solo en el aspecto de cáncer, sino también en el aspecto de enfermedades anorrectales, porque a veces es complejo, ¿no? Y se confunde. Y pues digo, yo con todo gusto los apoyo, ¿no? Gracias, doctor. Dice la doctora Marisol, excelente ponencia, muy clara, felicidades por su trabajo. Y hay muchas felicitaciones. También la doctora Violeta dice, excelente ponencia, gracias, doctor. El doctor Fidel Gabriel dice, muchísimas gracias, doctor, excelente ponencia. Y pues hay muchas más felicitaciones. Dice Carmen Torres que es Muchas un gracias. gusto escucharlo. Y pues muchas, muchas más felicitaciones. Y quieren que Gracias. repita su número de celular, doctor, por favor. Sí, a ver, es 951-165-7072. 7072. Así es. De todos modos lo pueden encontrar en las páginas y en el Instagram, ahí ya, así como están ahí. Pues muchas gracias, doctor. Nuevamente, pues ya aquí siguen habiendo más felicitaciones. Me Gracias, encantó, gracias. la verdad. Yo también lo felicito. Siempre me ha gustado mucho cuando se trabaja de esta forma por casos clínicos, como que el cerebro guarda más esa información que a Exacto. veces está recibiendo tanta, tanta como que muchas diapositivas. Mejor es centrarnos en cómo ver a cada paciente, cómo pensar para poder sospecharlo y esa es una forma, una herramienta bastante buena la que usted hace. Me encantó su dinámica, Muchas doctor. gracias. Y bueno, aquí también dice, ¿existe algún otro estudio como escrutinio para complementación del diagnóstico de cáncer colorectal o es exclusivamente colonoscopía? Sí, para escrutinio ahorita es la colonoscopía y como decíamos en la diapositiva, es la prueba final de cualquier otra prueba, ¿no? Si una prueba FIT sale positiva, pues hay que hacer colonoscopía, si sale una sangre oculta en heces, pues hay que hacer colonoscopía. Ya para complementar el diagnóstico de cáncer colorectal como tal, o sea, yo ya le hice una colonoscopía y veo que sí es un cáncer, ahí sí, como mencionaba en los casos clínicos, hay que hacer una tomografía doble contraste, o tórax, abdomen y pelvis, o una resonancia magnética, que en las nuevas vías lo ideal. Obviamente depende mucho también de la disponibilidad y del recurso de cada paciente, y pues las biopsias que se toman, ¿no? El reporte de patología y los exámenes de laboratorio, PSH, pruebas VH, química, tiempos, y el antígeno carcinomembranario. Esas son la complementación diagnóstica después de la colonoscopía y el escrutinio solamente es con colonoscopía. Gracias, doctor. Dice la doctora Laura, siempre excelente sus ponencias. Gracias. Otra persona dice, excelente ponencia. Hay pacientes que cursan con diarrea frecuentes. ¿Es necesario descartar cáncer de colon y hacer colonoscopía? Sí, bueno, en la diarrea crónica, en el protocolo de estudio, en el protocolo de diagnóstico de la diarrea crónica, es la colonoscopía. O sea, un paciente que tiene 6 meses con diarrea tiene que ir a colonoscopía por la diarrea, porque puede ser un cáncer. Me ha tocado pacientes con diarrea crónica que lo que tienen es un cáncer, sí, pero también pueden tener enfermedades como colitis microscópicas, colitis eosinofílicas, enfermedad de Crohn, CUSI, colitis linfocíticas, proctitis por radiación, colitis inflamatorias.
y es lo que le está causando la diarrea. El detalle es que muchas de esas hay que tomar biopsias para saber cuáles, porque cada una de ellas lleva un diferente tratamiento. O sea, no son malignas, pero cada una de ellas hay que darle un tratamiento totalmente diferente. Y mientras no sepamos, pues los pacientes están tomando loperamida o algún otro antidiarreico y realmente no le estamos resolviendo ningún problema. Entonces, dentro del protocolo de estudio de diarrea crónica hay que hacer una colonoscopia independientemente si se sospecha o no de cáncer. Gracias, doctor. Dice el doctor Jorge Ramírez López, felicidades al doctor Salinas. Gracias. Y pues hay otra persona que dice felicidades, mi doctor Enrique, por excelente ponencia. Atentamente, doctor Larios de Guajuapan de León. Saludos, Y saludos. la doctora Marta Virginia dice la resonancia magnética, cómo se solicita y cuál es la diferencia de una tomografía abdominal trifásica con una tomografía abdominal de doble contraste. Gracias. Sí, bueno, la resonancia magnética es abdominopélvica. Lo que buscamos en tomografía y en resonancia es que búsqueda de ganglios linfáticos. Si es de colon, pues en el mesocolon, si es en recto, en el mesorrecto, y buscamos metástasis, sobre todo a hígado, a vaso o a columna, ¿no? Que son los más frecuentes. Ahora, para fines prácticos, la resonancia y la tomografía doble contraste nos dan casi la misma información, porque a final de cuentas, lo más importante es ver que no haya metástasis, y esas se notan en cualquier de los dos estudios. Y cuando hacemos la cirugía tenemos que hacer una resección amplia de toda esa parte, por eso es resección oncológica, para mandar a estudiar y realmente lo que nos da el pronóstico y definitivo, o el diagnóstico, perdón, definitivo y pronóstico es el estudio de patología. O sea, si patología nos dice está invadido, pues, en la tomografía nos pueden reportar 10 ganglios positivos, por ejemplo, pero en patología nos dicen, sí tiene, tiene 20 ganglios, pero son inflamatorios y no son cáncer, ese tiene muy buen pronóstico, aunque en la tomografía o en la resonancia hayan salido, porque no, realmente lo que nos va a dar el diagnóstico definitivo es la revisión de patología. Entonces, igual la invasión, ¿no? En la resonancia, o nos ha tocado resonancias y tomografías que nos dicen, está invadiendo hacia adelante, hacia las paredes, hay una interfase muy pequeña con la pared de la vagina y el útero, y cuando entramos, pues está bien desplazable y lo podemos quitar fácil. Y hay veces que no nos dicen nada y está totalmente pegado y hay que quitar el útero y anexos, ¿no? Entonces, solamente son como prequirúrgicos para estadificar previo, pero realmente el resultado final va a ser hasta después de la cirugía. Todos los cánceres de colon y recto actualmente tienen que ser quirúrgicos, así estén en la etapa más tardía. Entonces, realmente Gracias. una diferencia real para fines prácticos no la hay, mientras estén bien hechas, ¿no? Con doble contraste y tomados y de buenos cortes, ¿no? Que aquí en Oaxaca ya hay varios lugares disponibles de muy buena calidad y Gracias, económicos doctor. también. La doctora Carmen Torres dice, doctor, cuando hay sangrado activo posterior a bebidas embriagantes, ¿requiere colonoscopía? Bueno, ahí depende mucho, es que sí depende mucho de la clínica y de la edad, ¿no? Si solo tomó una vez y sangró, pues a lo mejor se irritó y cualquiera de nosotros podemos sangrar un día hasta sin tomar, ¿no? Pero si ese paciente lleva 3 meses sangrando, y sobre todo cuando toma porque se irrita, hacemos la valoración y vemos que sus hemorroides están irritadas, grandes y sangrantes, pues no, hasta ahí no tendría una indicación de colonoscopía. Pero si vemos que, como en los casos clínicos, sus hemorroides están normales, no tienen datos de sangrado, pues ese paciente tiene que ir a una colonoscopia. Porque las causas de sangrado arriba pues son pólipos, divertículos, angiodisplasias, muchas más, ¿no? Gracias, doctor. Pues ya no hay más preguntas, solo felicitaciones también. Aquí Muchas la gracias, vuelven a doctora. felicitar y pues le agradecemos mucho su tiempo y pues esta charla tan bonita, su ponencia tan completa y bueno, realmente esperamos que no sea la única vez que venga con nosotros. Y bueno, acá por último le preguntan, ¿diarrea y hemorroides es candidato a colonoscopía? Diarrea sí, o sea, pero es una diarrea crónica, porque a veces es
una gastroenteritis infecciosa porque comió un pastel con descompuesto, porque fue y se echó unos tacos, pues digo, eso no es necesaria una colonoscopia. Es cuando son diarreas crónicas y se lleva el protocolo, ¿no? Hay que hacer el estudio coprológico, el coprocultivo, etcétera, y dentro del protocolo pues está la colonoscopia, ¿no? Sobre todo cuando no mejoran con tratamientos de primera elección. Y en hemorroides, depende mucho, porque si nosotros revisamos y el sangrado, perdón, las hemorroides justifican el sangrado, normalmente no hay que hacerlas. Pero, sí, pero el tener hemorroides no excluye poder tener cáncer. O sea, un paciente puede tener hemorroides y cáncer al mismo tiempo. Entonces, sí, si es un paciente de 56 años que tiene unas hemorroides grado 2 y que ha sangrado, valdría la pena también hacer la colonoscopia. Si es un paciente de 29 años que tiene por hemorroides, no le vemos hemorroides, pues ese va a colonoscopia y pues pasó lo del caso clínico, ¿no? Y al revés, si hubiera tenido hemorroides grandes y que estuvieran sangrando y justificaran el cuadro, no iba a colonoscopia, no había que operarlo de hemorroides. Gracias, doctor. Pues creo que ya no hay más preguntas. Ahora sí. No, Le pues muchas gracias. agradecemos Un placer. y, como le decía, esperemos que no sea la única vez que esté con Por nosotros. supuesto que no. Pensamos en Gracias, otro doctor. tema. Gracias, Sí, doctora. Muchas hasta gracias. luego, Hasta luego. doctor.